Qué bueno que empezaste la grabación, se me había olvidado. Sergio siempre empieza las grabaciones porque como ustedes saben es un curso en línea, entonces todas las clases las vamos a estar grabando, las vamos a estar subiendo a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan acceder a ellas en caso de que la requieran revisar. Si tienen alguna otra duda, pues siempre va a estar la evidencia ahí en la clase, va grabada. Em, No sé si ahorita alguien tenga alguna duda sobre lo que pusimos en la presentación. No la voy a leer ni nada porque entiendo que ustedes ya entraron a revisar cómo va a estar el temario, cómo vamos a evaluar. Por ahí hasta pusimos un ejemplo eh, puntual, cómo es que se van a promediar las tareas, los exámenes, sobre todo esto de que no tenemos reposición y final, sin embargo, se les da una ayuda en la puntuación del examen. Eso es importante al momento de que se les asigna calificación. Nosotros nos fijamos en el examen donde mejor les fue, ahí es donde más le doy peso, ¿no? Y al examen que les fue peor o que no pudieron presentar, pues es el examen al que se le va a dar un peso muy bajo, ¿no? Aquí, en un ejemplo, que pone aquí Sergio, pues puso un examen donde te sacaste 3.5. Bueno, pues para mí ese 3.5 va a representar el 10% de la calificación, o sea, no le voy a dar mucha importancia. En cambio, el examen donde sacaste 9.5, pues sí le voy a dar un peso más grande, ¿no? Entonces, estamos pensando hacer 4 exámenes y así es como vamos a estar evaluando. Em, Muy importante, ¿no? Lo de las herramientas que vamos a estar usando. Em, R y Python van a estar siendo utilizados durante todo el curso. Entonces, como primer ejercicio, si quieren verlo así, ya para que mañana entremos de lleno a estos dos software, sobre todo ahorita Python es el que voy a estar usando para la primera parte del temario. Les recomiendo, si es que no han llevado nada de Python y no saben nada de Python, tampoco se preocupen. Sergio, el que les va a estar apoyando en darle un curso súper rápido e introductorio de Python, en su caso también de R. Pero como ejercicio vayan por favor instalando lo que es el Anaconda Navigator, por favor. Así búsquenlo en Google, busquen Anaconda Navigator. Ya saben, hagan el next, 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 instalen todo lo que quieran. Porque es la forma más fácil que he visto de instalar Python, la verdad, porque ya viene con todas las paqueterías que vamos a estar utilizando. Entonces es muchísimo más fácil hacer la instalación desde aquí, desde Anaconda Navigator. Entonces, métanse, busquen Anaconda Navigator, bajen la última versión que esté disponible. Y dentro de Anaconda Navigator ustedes van a encontrar precisamente todo el ambiente que necesitamos para Python. En específico, el que yo voy a estar usando en esta clase va a ser el Jupyter Notebook. ¿Ok? Aquí si ustedes le dan launch, pues muy bonito, se les va a abrir no es tanto una consola, ¿verdad? Una consola donde pongamos así como MC2, ¿no? La verdad es que es muy amigable y muy vistoso la forma en cómo opera esta herramienta. Entonces aquí es donde nosotros vamos a estar haciendo nuestros análisis descriptivos de los datos que nos vayan llegando. Y es una forma muy profesional, digámoslo así, de presentar o hacer un análisis exploratorio de datos. Entonces vayan, por favor, instalándolo, bájenlo. Yo les voy a pasar todos estos códigos y pues vamos a ir analizando qué es lo que hace, cómo están haciendo esos análisis y sobre todo cómo interpretarlos, ¿no? Eso es lo importante, para que ustedes puedan tener ese conocimiento de cómo presentar los datos, cómo resumir los datos, porque es la parte fundamental de la estadística descriptiva. Ya después vamos a entrar a la parte buena, que es la parte inferencial. En una primera parte del curso nos vamos a estar centrando precisamente en el análisis descriptivo, así como decía su temario, ¿no? Me regreso aquí al temario. En su temario, pues ustedes se dan cuenta que tenemos una primera parte en donde nos vamos a dedicar al análisis exploratorio de datos. ¿Está? Entonces aquí es donde vamos a estar usando mucho Python. Ya quizás en los demás temas me voy a ir un poquito más hacia R porque me gusta más cómo maneja R la parte de simulaciones,
pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. Pero en la parte exploratoria, pues sí vamos a estar manejando Python, dado que es lo de hoy. No sé si ustedes se vayan a dedicar a esto de la ciencia de datos, pero es lo que está de moda, ¿no? Hoy en día todo el mundo busca científicos de datos, ya no busca estadísticos, busca gente que sepa manipular gran cantidad de información y ya les llama científico de datos, ¿no? Ahora, entonces, un poco cómo estuvo la historia, ha estado un poco interesante porque pues yo todo mi desarrollo ha sido de estadística. Yo me dediqué a la estadística, yo estudié estadística, hice la maestría en estadística, una especialización en estadística. Sin embargo, pues hoy en día como que dicen, ¿y el estadístico qué? ¿Ese qué? Yo quiero un científico de datos, ¿no? Entonces hoy en día ya nos están cambiando el nombre. Mi trabajo, de hecho, yo empecé como estadístico, ahora soy el de ciencia de datos, ya me cambiaron el nombre. ¿Y qué pasó con todo este movimiento, con toda esta revolución? Dicen que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Todo esto de la ciencia de datos, dicen que es la cuarta revolución. ¿Qué está pasando? Pues que Python es el que está dominando, el lenguaje que está dominando toda esta parte. Entonces, R, en cambio, era un lenguaje que fue desarrollado para estadísticos, o más bien dicho, por estadísticos para estadísticos. Entonces, ese lenguaje de programación, pues yo lo vi toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero pues la mayor parte de mi maestría, por ejemplo, ahí estuve viendo todo en R. ¿Cuál es el problema de R? Pues yo no le veo ningún problema, pero pues no está en esta moda de la ciencia de datos, ¿no? Por ahí dicen, si te vas a dedicar 100% a la estadística, R es la mejor opción. ¿Por qué? Porque en R se publican las últimas investigaciones de métodos estadísticos, ¿no? Ahí es donde por lo general van a ver ustedes las nuevas metodologías o métodos pues, que se utilicen en estadística. Por lo general las van a publicar en R. Ahí va a ser la primera herramienta donde van a estar publicadas estas herramientas. Y por eso, pues para estadística R es muy bueno. Es el mejor lenguaje para hacer estadística. No así para hacer ciencia de datos. Ciencia de datos se ha desarrollado más, esos algoritmos de ciencia de datos se están desarrollando más en Python, ¿no? La parte de los algoritmos numéricos que utilizan ahora sí que todo el poder computacional se están desarrollando en Python. Entonces, algo que voy a hacer por primera vez en el curso de estadística es que pues voy a empezar a mostrarles ya Python para aquellas personas que se van a dedicar a ciencia de datos, pues tengan ya ese conocimiento de que Python pues a lo mejor es el que van a estar manipulando, van a estar usando al momento de que quieran hacer sus modelos, ¿no? Modelos ya de ciencia de datos, ¿no? Entonces, así es como están las cosas. No sé, nuevamente les regreso ahorita la pregunta es, aquí están las respuestas y preguntas frecuentes, por si alguien dice que quiere estar oyente, ahí está la respuesta. ¿Y cómo vamos a estar funcionando? Pues bueno, tratamos de resumir aquí todo en esta parte de la presentación, pero no sé si por ahí tengan ustedes alguna duda puntual que quieran que se toque en este momento, o si no, empezamos rápidamente con la primera parte del proceso del programa, que es precisamente esta introducción al análisis de datos, ¿no? No sé, ¿tienen alguna duda por ahí? Algo que quieran comentar? Puedo leerlos en el chat o tienen toda la libertad de abrir su micrófono también. Dice Abraham que no tiene dudas, perfecto. No sé si alguien más por ahí tenga algún comentario de cómo va a estar lo de la... No me acepta la inscripción, Ricardo me dice, híjoles, ahí sí no, ni cómo ayudarte. La verdad es que yo ya no sé cómo funciona ahora el proceso de inscripción, yo solo sé que ya tengo ahí 60 alumnos inscritos y y no sé si por ahí el sistema de forma aleatoria decida a quién se inscribe y quién no. Me pregunta Gabriel si las clases se graban. Sí, es lo que comentábamos al principio, se graban todas las clases, de hecho esta clase se está grabando y siempre ahí Sergio lo sube, me parece que esa es su cuenta de YouTube, donde sube las clases. Y entonces ustedes van a tener acceso a las clases todas las veces que quieran, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendremos los días de examen? ¿A qué hora sería y cuánto tiempo? Esa es buena pregunta, me dice Villa Rodríguez Diego. Los exámenes siempre los hago los viernes, ¿ok?
y son presenciales. Eso es muy importante, por eso aquí también lo mencionamos, ¿no? Aquí este, eh, en la presentación. Los exámenes sí son presenciales, es algo que aparte me pidió la coordinación, que los exámenes sí fueran presenciales. Se dan cuenta que casi ya no hay cursos en modalidad virtual, entonces los exámenes sí vamos a requerir ir al salón. En su momento, pues se les hará saber cuál es el salón donde eh, se llevará a cabo el examen. Tiene la idea de durar una hora, pero por lo general también les ayudo en esa parte. Trato de buscar un salón que esté disponible durante 2 horas. Si es que no terminan en una hora, pues ustedes podrían en su momento utilizar hasta 2 horas, ¿no? Pero lo ideal es el examen está diseñado para una hora en forma presencial y va a ser los viernes. O sea, yo no sé qué viernes va a ser, pero va a ser siempre los viernes, ¿no? Es algo que también nosotros hacemos en este curso. Por lo general, los viernes no tenemos clase, ni con el ayudante, ni conmigo, ¿no? El viernes es, sobre todo, pues ahí estamos pensando, por ejemplo, ustedes podrían llegar a ver videos, o sea, yo les podría subir un video a lo mejor para que lo vean ese día, o por si tienen alguna duda puntual, pues bueno, también le podrían escribir al ayudante y pues él en su momento podría organizar algún tipo de ayudantía ese día, ¿no? Pero tradicionalmente los viernes no damos clase ni el ayudante ni yo, ¿no? Los viernes, eso sí, en un viernes va a caer un examen, eso sí, ¿no? Entonces también para que no crean de que, ay, es que pues el profesor dijo que los viernes no vamos a hacer nada y voy a poner mi agenda, voy a ocuparme los viernes a esa hora en otra cosa, pues tengan cuidado de eso, porque pues puede ser que uno de esos viernes caiga un examen, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre, ustedes consideren que el viernes está ocupado de cinco a 6 porque pues seguramente, bueno, seguramente algún viernes les va a tocar ¿cómo se llama? El examen. Pregunta Ricardo si no habrá más lugares. No, ya no me admiten más. Me dicen que solo 60 son los que se admitieron. Y la verdad desconozco cómo fue los que se les seleccionaron. Antes me acuerdo que se firmaban unas hojitas, pero no sé, nada más aceptarían los que acepta el sistema. De todos modos, recuerdo que luego se dan de baja y empieza esa rotación donde se liberan lugares. Entonces, pues ahí les recomiendo, si es que están muy interesados en tomar el curso, pues estar atentos, si es que se libera un lugar. Em, También me preguntan si es necesario haber cursado prueba 2 para entender los temas. Hay una parte que sí, cuando nos metamos en la parte teórica, es un curso teórico, ¿eh? Quizás la parte descriptiva, pues sí vamos a estar haciendo ejercicios muy bonitos, pero ya después cuando entremos a la parte inferencial es muy importante acordarnos de todos esos conceptos de probabilidad. Mucho probabilidad uno, porque todos nosotros nos vamos a basar en modelos probabilísticos para hacer nuestra inferencia. Entonces, ahí requiero que dominen probabilidad uno, que sí la sepan muy bien, y probabilidad 2 también, aunque nada más ciertos temas de probabilidad 2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir una muestra de un fenómeno aleatorio, y esa muestra para nosotros va a ser un vector aleatorio, y un vector aleatorio pues ya se ve en probabilidad 2, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un vector aleatorio, pues voy a tener que sacar la densidad conjunta o estar haciendo, ya saben, algún tipo de transformaciones de variables aleatorias, y entonces, pues ahí voy a requerir lo que se veía en prueba 2. Creo que el tema que más llego a requerir de probabilidad 2 es el de transformación de vectores aleatorios, ¿no? Imagino que también eso lo vieron, ¿no? Que si ustedes tienen un vector aleatorio y le aplican una transformación a ese vector aleatorio, la pregunta es cómo se distribuye esa nueva variable aleatoria o ese nuevo vector aleatorio que obtengo a partir de un vector aleatorio. Entonces ahí se acordarán que usan teorema de cambio de variable, utilizan ahí el jacobiano de la transformación y ese tipo de cosillas. Pues a lo mejor eso es lo que más voy a estar utilizando. Covarianza, el concepto de covarianza y varianza, pues también es la parte que voy a estar usando de prueba 2. Entonces sí se requiere, por eso es de quinto semestre esta materia. Se requiere haber pasado prueba 2, incluso cálculo 4 por esta parte de las integrales dobles o triples que luego se hacen en el cambio de variable para vectores aleatorios. ¿Y por qué? Pues porque les digo, nosotros vamos a recibir una muestra aleatoria. Esa muestra aleatoria va a ser un vector aleatorio y voy a jugar con la muestra, voy a hacer transformaciones de esa muestra
y pues más vale que sepa cómo voy a trabajar esa transformación, cómo se distribuye, cuál es su esperanza, cuál es su varianza, todo ese tipo de conceptos. No hay forma de que el examen sea virtual, no, no, que ese sí nos lo pidieron que fuera a fuerzas, de forma presencial. Los exámenes son presenciales, ¿no? Tendríamos tiempo para darle una repasada a prueba 2. Yo les doy unas notas, de hecho aquí les voy a presentar mis notas. Estas son las notas que vamos a estar llevando durante el curso. Las presento. Y en esta parte, déjame, ¿cómo lo hago para ver? Rotar lista. Bueno, vienen varios capítulos y uno de ellos es probabilidad 2. Entonces ahí viene el repaso de probabilidad. Yo no voy a ver ese repaso. Si ustedes lo necesitan, pues bueno, les dejo las notas. Traté de extraer lo que requiero de probabilidad. Lo puse en este capítulo 2 de las notas. Las vamos a subir. Ahí Sergio es el encargado. Él sube las notas para que todos tengan acceso a ellas. Y aquí trato de resumir todo lo que más bueno, básicamente lo que voy a necesitar de probabilidad, ¿no? Este concepto de esperanza, varianza, covarianza, función generadora de momentos, también eso, las densidades, estas densidades las vamos a usar mucho en estadística, la densidad de student, la densidad de F, todo este tipo de cosillas, pues bueno, yo lo traté de resumir, ahora sí que traté de resumir los dos cursos de probabilidad o extraer lo que se ve de esos cursos, qué es lo que vamos a estar utilizando en nuestro curso aquí está la parte de vectores aleatorios. Entonces, no doy el repaso, o sea, yo no voy a revisar esta parte de las notas, yo voy a brincarme directamente al capítulo que sigue, que es ya es en el curso que es inferencia estadística. Sin embargo, pues a lo mejor voy a tocar unos puntos, sobre todo, miren, ahí está lo de la transformación de vectores aleatorios, sobre todo la parte de la densidad de student y la F, porque más adelante nos va a salir a cada rato, nos van a estar saliendo. Nosotros vamos a empezar prácticamente con el capítulo 3, que es lo que nos atañe, inferencia estadística. Esa es la parte que vamos a estar revisando, ¿no? Entonces, le voy a dar poquito tiempo, casi nada, pero les dejo notas, ¿no? Eh, Hola, ya mandaron la invitación al Classroom, pero preguntan, dice Sergio, ya contestó. Perfecto. Avance de créditos e índice de aprobación. Eso ¿cómo es? No entendí la pregunta. Avance de créditos e índice de aprobación. Si soy oyente, ¿cómo accedo al Classroom? Pues bueno, hay que comunicarse con Sergio, ya contestó. Mándanos un correo. ¿Por alguna situación en particular se podría adelantar el examen de día? Bueno, un día que no sea viernes, no. No, la verdad es que lo veo complicado. Siempre lo hacemos los días viernes. Siempre serían los días viernes. Eh, ya. Ya te entendí, Daniela. Gracias, gracias. Avance de créditos e índice de... Oh, o sea que por ahí la facultad ya está haciendo algún tipo de priorización. Muchas gracias, Daniela. No, Daniel, no sabía, no sabía, Daniel, que eran de esa forma. Bueno, pues creo que son todas las preguntas que alcancé a leer. No sé si por ahí me faltó una. Si no, vuelvan a escribir, por favor, porque según yo las iba leyendo. Ya vi que Sergio fue contestando algunas. eh, y ahí está. ¿Alguna otra, algún otro comentario? Los exámenes pueden ser otro día. Sí, esa es complicada. Ujú. Bueno, pues creo que ahí están todas las preguntas. Perfecto. Llegó otro mensaje. ¿Cuánto dura el examen? 1 hora. 1 hora, pero les decía, trato de buscarles un examen que esté libre 2 horas para que en caso de que no acaben en 1 hora tengan todavía otra hora más. Ahí, Sergio, le tienen que agradecer mucho a Sergio porque luego él se tiene que quedar ahí las 2 horas esperando, ¿no? Pero sí, siempre buscamos un salón que tenga disponibilidad de 2 horas, aunque teóricamente todo está diseñado para que el examen se resuelva en 1 hora, ¿no? Entonces, tampoco es que se preocupen mucho de los exámenes, está basado por lo general de las tareas. Entonces, si ustedes hacen las tareas,
pues podrán pasar bien el examen. Que por cierto, la parte de las tareas, esas sí son en equipo, ¿eh? Se pueden entregar en equipo. Eh, Todavía no discuto bien con Sergio de cuántos integrantes, pero inicialmente entre 4 y 5. Pueden ser menos, digamos, pero sí, la parte de las tareas puede ser entregada en equipo. Si tienen alguna duda, sí, claro que sí, Johan. Dicen que si pueden interrumpir con mucho gusto, no tengo ningún problema. Ustedes me interrumpen, no me molesto, no hay ningún problema. Modo virtual, yo sé que puede ser a lo mejor poco de, ay, no sé cómo voy a hablar si el profesor está hablando. No se preocupen. Sé que también hay que forma que levanto la mano. O yo trato de estar atento al chat. Aquí estoy como que echándole un ojo a las notas y otra vez al chat. Entonces, también algo que pueden hacer es escribir rápido la duda en el chat y yo trato de brincar hacia la duda, porque aquí la ventaja del Zoom es que me ponen un puntito rojo, ¿no? De que hay alguien en el chat escribiendo y entonces pues ya voy y atiendo la duda. Pero sí, sin problema, Johan. Puedes interrumpir si es que tienes alguna duda o quieres revisar algo en cuestión, ¿no? Pues en esa parte no hay de qué preocuparse. ¿Ok? ¿Qué más vi que pusieron acá? Exámenes, presencial, viernes, y pues sí, creo que es todo, ¿no? Se aceptan oyentes, hay que hacer un WhatsApp. Ah, sí, se va a crear un WhatsApp, ¿no? Ahí los va a dar de alta Sergio, cuando ya se defina bien quiénes se quedan y quiénes no, porque tengo entendido que todavía hay una semana en donde se pueden modificar las inscripciones. Entonces, ya una vez que se defina bien cómo va a estar el grupo, pues se crea este grupo donde podemos estar en comunicación. Ahí también yo estoy en este grupo, entonces, en cierto momento, si hay dudas, pues ahí puedo yo entrar a responder también. Pero ahí está Sergio, también para ayudarle. ¿Ok? Muy bien. Hay un 10% de asistencia, ¿eh? Eso también, acuérdense de ese 10% por si quieren subir de calificación y observen que la calificación es sobre 11, ¿eh? O sea, les estamos ayudando bastante en esa parte, ¿no? Porque por un lado, les estamos ponderando el examen que mejor les va y la asistencia pues sí cuenta. Entonces también para que tenga sentido esto de la asistencia, sé que pues hoy en día se puede, nada más me meto, pero no estoy escuchando y estoy por otro lado. Aleatoriamente posiblemente escoja preguntas, y bueno, voy a hacer preguntas y voy a escoger ahí de los que están en la clase, voy a hacer preguntas. Y bueno, si hago la pregunta y no responde, vamos a darle 5 segundos o 10 segundos, no dice nada, pues voy a dar por hecho que no vino, ¿no? Que nada más quiso, nada más se conectó, pero no estuvo. ¿Ok? Entonces también para que no digan, es que sí vine, ahí está la foto donde estoy atendiendo bueno, la clase, pero pues bueno, sí quiero que pues estén poniendo atención, esa es la idea, ¿no? Entonces, pues hay aguas, ¿no? Porque seguramente por ahí haré una pregunta, agarraré al azar algún estudiante y no contesta, pues bueno, daré por hecho que no vino, ¿no? Si no se la, si no, pues no, al menos no sé la respuesta, pero sí estoy presente, dice Diego, ¿no? Bueno, pues ahí, entre todos tratamos de sacar la respuesta. Listo. Pues ya llevamos casi media hora hablando de esto. Em, yo les quiero comentar algo. Em, Hoy en día, no importa qué área, porque a lo mejor yo tengo, no he revisado bien si tengo físicos, pero la mayoría han de ser actuarios, casi estoy seguro. Actuarios, matemáticos. Me llegan físicos de vez en cuando, pero muchas veces pasa de que, esta es una materia que a lo mejor no me va a servir porque me voy a ir a seguros, ¿no? Yo me voy a dedicar a seguros, y me gustan mucho los seguros y estadística no me sirve de nada. O yo me voy a ir a finanzas y pues, de finanzas no se requiere estadística y por eso pues no le quiero echar ganas a estadística. No me importa llevar estadística. Pues desgraciadamente, pues la estadística la van a ver en cualquier área que ustedes se vayan, de la actuaría, sobre todo. ¿Por qué? Porque parte de nuestro trabajo como actuarios
matemáticos es tratar de ajustar modelos a la naturaleza. ¿Para qué? Pues para tratar de explicar a esa naturaleza, para tratar de predecirla, sobre todo muchas veces queremos predecirla, es lo que más nos gusta. Y esos modelos que nosotros vamos a construir sobre esos fenómenos aleatorios que ocurren en la naturaleza, pues por lo general van a ser modelos probabilísticos. Y esos modelos probabilísticos ustedes los vieron en probabilidad, ¿no? Por ejemplo, el modelo Poisson ustedes ya lo vieron. Es un modelo que ayuda a contar, ¿no? Cuenta el número de eventos que ocurren en cierto tiempo, ¿no? El número de siniestros que ocurren en un mes. Hay un supuesto, vamos a suponer que se distribuye Poisson. Ese modelo Poisson, pues ya ustedes lo conocen, pero pues, ustedes saben que existe un parámetro de ese modelo Poisson, ¿no? El parámetro lambda del modelo Poisson. Pues ese parámetro, pues muchas veces es desconocido, o más bien dicho, no lo vamos a conocer. Entonces, esos modelos, a lo que voy, esos modelos que ustedes van a aplicar en finanzas, en demografía, en economía, en seguros, no sé cuántas áreas tenemos, ¿no? Hoy en día tenemos bastantes. Esos modelos seguramente van a tener parámetros que van a ser desconocidos y que van a requerir ser estimados. ¿Cómo los van a estimar? Pues con la información que están recibiendo del fenómeno aleatorio, ¿no? Ustedes están recibiendo esa información, están recibiendo datos. Entonces el modelo tiene que adaptarse o ajustarse a esos datos que ustedes están recibiendo. Y independientemente si están en finanzas o en demografía o lo que sea, hay un modelo atrás que ustedes van a suponer, ese modelo va a tener parámetros y ahí es donde entra la inferencia estadística. La inferencia estadística les va a ayudar a estimar esos parámetros desconocidos del modelo. Entonces, es muy importante pues la utilidad que llega a tener esta materia, porque pues aquí se sentan las bases, ¿no? Aquí es la primera vez que vamos a ver las bases de toda esa teoría para poder entender qué es lo que está haciendo la computadora, porque muchas veces uno va a decir, ah, ya que la computadora estime el modelo y me importa lo que haga, yo nada más quiero ver el número, la estimación y el pronóstico. Pues eso es padre, pero pues bueno, lo bueno es entender qué es lo que hay detrás. ¿Para qué? Pues para que ustedes después creen nuevos modelos. Eso es lo que realmente nos hace ganar dinero, ¿no? Porque una cosa es agarrar el modelo de otra persona, estimarlo con nuestros datos y empezarlo a ejecutar, ¿no? Pero donde realmente viene la complejidad es, imagínate que tienes un nuevo problema, que no existe un modelo para ese problema, pero si tú ya tienes todas las bases científicas para poder construir un modelo, pues bueno, eso te va a dar un plus. Sergio nos dice que chequen sus correos para que puedan darse de alta en el club. No tengan esa invitación o no les ha llegado, mándenme correo para reenviarse. Ah, sí, es muy importante, ¿no? Que todos estemos en el Classroom. Si no, no vamos a poderle dar seguimiento en el curso. Listo. Entonces, yo aquí tenía unos slides que les quería presentar. Todavía no me acuerdo si los abrí en PowerPoint, PDF. Les quería mostrar una gráfica. Es esta. Es esta. Por los que, por los que se van a ir a la parte de ciencia de datos. Em, Luego les hago llegar esto también. Aquí viene esto de la ciencia de datos y todo. Hoy en día les digo, está jalando mucha fuerza. Pero parte de la ciencia de datos que lleva estadística, ¿no? Entonces, este circulito a lo mejor ya lo han visto muchas veces, pero si no se los presento por primera vez. Porque antes la verdad no existía este concepto de ciencia de datos. Yo cuando empecé la carrera no existía eso de voy a ser científico de datos. No existía ese concepto. Si se dan cuenta, el concepto de cierta forma lo construyeron pues, tres grandes áreas, ¿no? Que teníamos. Por un lado teníamos a los computólogos, a los que hacen ciencias computacionales, los que saben de algoritmos, los que saben explotar la computadora, ¿no? Los computólogos, yo les decía los de ciencias, ¿no? Por otro lado estamos nosotros, los estadísticos, que nos gusta pues hacer estadística, analizar los datos, sacar muestras, eh, todo este tipo de cosas estadísticas, ¿no? Y por otro lado están las personas que le saben al negocio, ¿no? Que están en un cierto negocio y ellos conocen muy bien lo que está pasando en el negocio, en la industria. Y entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el científico de datos? Pues agarrar un poquito de todo, ¿eh? Agarrar un poquito
de la estadística, un poquito de la parte computacional y un poquito del conocimiento del negocio. O sea, combinan estas tres partes para pues tener ya por fin al científico de datos que va a tomar las herramientas estadísticas, las va a programar de manera eficiente, pero como también conoce el negocio, va a poder concluir cosas importantes de los datos que está analizando, ¿no? Entonces nosotros en este curso vamos a estar en este circulito de acá. Vamos a hacer la parte de matemáticas y estadística. Entonces aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar. Algunos se dedican nada más a la investigación, ¿no? Por ejemplo, estos estadísticos que se dedican a precisamente desarrollar nuevas técnicas, pues están en esta zona, por ejemplo. Unos computólogos que le saben al negocio, pues desarrollan software, ¿no? Los estadísticos que se empiezan a meter a la parte computacional, pues empiezan a hacer cosas que le llaman aprendizaje automático. Pero el científico de datos, que es pues como el todólogo, ¿no? El que combina em, las tres áreas, ¿no? Y como científicos de datos o como estadísticos, pues la parte inicial a la que nos vamos a estar enfrentando es a recibir datos y analizarlos. Entonces, este es como el diagrama tradicional. Nosotros recibimos datos, los vamos a procesar y con ese procesamiento les vamos a tratar de sacar información, ¿no? Y esta es la información que pues, vale dinero, ¿no? Para una empresa, ¿no? Sacar esta información de los datos nos va a ayudar mucho, ¿no? Le va a ayudar mucho a la empresa si es que estamos trabajando, ¿no? Entonces aquí viene, pues, ¿qué son los datos? Pues es lo que va dejando la naturaleza, ¿no? Es lo que nos va arrojando el fenómeno aleatorio, ¿no? Aquí dice que son las huellas, ¿no? Son las huellas de lo que va dejando la humanidad. ¿Y qué pasa hoy en día? Es lo que dicen, ¿no? La cuarta revolución. Hoy en día todo está en las computadoras. Ya es difícil que no esté todo digitalizado, ¿no? Entonces, pues, eso que motivó, pues que ahora tengamos muchos datos, ese fue un problemón, que ahora tenemos tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos, y de ahí pues surgieron todas estas ideas del Big Data, ¿no? Hoy en día, que son tantos datos los que tengo que ahora qué hago con ellos, ¿no? Pues sí, todo está digitalizado y estos datos traen información, tienen la información y esa es la información que yo necesito vender. Y entonces, pues ya, ¿qué es la información? Pues ya son los datos procesados, es información que nos dan los datos, ¿no? Entonces, pues ya eso lo puedo generar, guardar en un informe de resultados y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente nosotros ahorita vamos a estarnos en la cosa de probabilidad, eso no me interesa. Ahorita lo que yo voy a entrar en esta primera parte del curso es hablarles sobre, que dice sí, temario, vamos al temario, análisis exploratorio de datos. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Que por cierto, nadie me preguntó, déjame ver en el chat, cómo funciona. Algo que hacemos en el curso es que las tareas son semanales. Em, Cada semana, por lo general yo lo subo los domingos o lunes en la mañana, subo una tarea. Em, A lo mejor ustedes imagínense que están el domingo, ¿no? Están descansando y reciben la tarea de estadística y la empiezan a leer. Ustedes se van a espantar porque van a decir, ay, es que esto no lo hemos visto, esto no lo entiendo, no sé qué me está preguntando el profesor aquí. Completamente normal, porque la tarea que les estoy dejando esa semana es lo que vamos a ver esa semana, ¿no? Es algo que creo que nos ha funcionado bastante bien porque lo tienen muy fresco. O sea, yo el lunes, martes les estoy dando la clase y entonces estoy viendo estos conceptos que les estoy preguntando en la tarea. Entonces, cuando viene la tarea, cuando ya ustedes están leyendo la tarea, dicen, ah, pues sí, eso lo vimos ayer, ah, eso lo vimos hoy, ¿no? Y entonces la idea de esa tarea es precisamente que ustedes refuercen lo que están aprendiendo esa misma semana. Ujú. Entonces, pues viene el lunes, viene martes, viene el ayudante miércoles, viene el jueves, que por cierto es otra cosa que también vamos a estar trabajando. Yo voy a dar clase lunes y martes y Sergio miércoles y jueves. Y viernes, acuérdense que ahorita está libre hasta que haya un examen o haya dudas generales. Entonces, la idea
es que entonces yo le subo la tarea esa semana y es una tarea chiquita, tampoco crean que son las tareas kilométricas. Yo me acuerdo que luego cuando estaba estudiante llegaba la tarea y eran 40 preguntas y uno se espantaba, ¿cómo voy a hacer para resolver 40 preguntas? Pues no, estas son tareas semanales y deben de ser tareas cortas que simplemente ayuden a reforzar los conceptos que se han visto en esa misma semana. Entonces, les digo, les subo las tareas el domingo o lunes en la mañana y ustedes tienen toda esa semana para entregarla al siguiente lunes a las 12 de la noche, ¿no? Y ustedes la suben a la plataforma Classroom, ya saben, ¿no? Toda esa parte del aula virtual hoy en día. La idea de todo esto, pues, es que ustedes apliquen los conocimientos que aprendieron esa semana y todavía tienen, por ejemplo, jueves sobre todo, por si tienen alguna duda puntual de la tarea, pues decirle a Sergio, oye, es que en esta pregunta, a pesar de que el profesor ya me explicó estos conceptos, ya vimos esto, pues me sigue sin salir el ejercicio. Pues bueno, todavía tienen a Sergio un jueves, o si de plano no sale, pues podrían un viernes solicitar algún tipo de ayudantía para poder atender algún ejercicio que no salga. Pero les digo, son 3, a lo sumo 4 ejercicios que se les deja y son relativamente simples, en donde se repasan los conceptos que se vieron esa misma semana. Entonces, de esa forma, pues vamos avanzando. Entonces, tarea cada semana, cada domingo en la tarde noche se libera la tarea, o domingo o lunes temprano, y se va atendiendo el tema durante la semana. Jueves, viernes podrían aclarar dudas. Me dice Andrea si son en equipo. Dice, sí, sí son equipo. Son en equipo, Andrea. Hasta 4 o 5. Em, de 4 a 5 integrantes. Perfecto, sí. Ah, Andrea está contestando. Gracias. Em, sí, son en equipo. Son en equipo. Si no, nos volvemos locos calificando. Entonces, pues ahí vayan formando su equipo. Los exámenes presenciales son individuales. ¿Ok? Listo. Em, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? 18 minutitos. Rápidamente. Vamos a empezar con nuestro análisis, este famoso análisis exploratorio de datos. Muy utilizado. Esto lo utilizan los científicos de datos. O sea, de aquí partimos todos, ¿eh? De aquí partimos los estadísticos y los científicos de datos y los computólogos y todo. De yo recibo unos datos y qué hago con ellos, ¿no? Ya tengo mi base o mi tablita en Excel o en una base de datos, ¿qué hago con ellos? ¿Qué tengo que hacer con ellos para poder resumirlos? Porque realmente el análisis exploratorio de datos no es más que resume estos datos, dame un resumen de lo que viene aquí, ¿no? Porque pues, pueden llegar a ser muchísimos datos, pues pueden llegar a ser muchos datos que después digo, bueno, ¿y qué me están diciendo esos datos? Bueno, el análisis exploratorio de datos ayuda a responder esa información. Ahora, ¿qué puedo hacer con los datos? Pues depende. Depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de qué tipo de dato me estás dando. ¿Ya? Entonces, en sus notas que les vamos a hacer llegar, precisamente en el capítulo 1, que es donde hablamos de estadística descriptiva, em, ahí tocamos el punto de pues, cómo vienen los datos, ¿no? ¿Qué tipo de variable me vas a dar en los datos que me estás proporcionando en la tabla, ¿no? Pues aquí es muy importante tener en cuenta que los datos yo los estoy imaginando. Esto es importante. A esto le llaman que los datos son estructurados, porque hoy en día ya tenemos datos que vienen no estructurados. Es algo que, pues sí, el mismo de que todo está digital hoy en día genera datos que no necesariamente vienen en una estructura. ¿A qué me refiero con datos estructurados? A que pues es una tabla. Vienen los datos guardados en una tablita y la tabla viene en columnas, ¿no? Eso le llamamos datos estructurados. También se puede hacer para datos no estructurados, por ejemplo. Eso no los voy a atacar en este curso, eso sí ya es más de ciencia de datos, ¿no? Los datos no estructurados, ¿no? Pero pues yo voy a suponer en este curso que los datos que me vas a hacer llegar vienen en una tabla y en esa tabla vienen columnas, ¿no? Y en esas columnas están guardadas variables, ¿no? Variables de interés que estoy tratando de analizar, ¿no? Entonces, cada columna para mí va a ser una variable. En esta tabla, cada columna es una variable.
y yo necesito entender o necesito analizar esta información, ¿no? Para poder llevar a cabo este análisis, yo necesito clasificar mis variables. Necesito saber qué tipo de variables son, porque en función al tipo de variable que tengo es el tipo de análisis que voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una columna que me dice género, ¿no? Masculino, femenino. M, ¿no? Masculino, F, femenino. Ese tipo de variable no es numérica, ¿verdad? Porque el usuario guarda una M, masculino, una F, femenino, ¿no? Es lo único que va guardando esa tabla, esa columna, ¿no? Tengo mi tabla y tengo una columna que dice género y va guardando renglón por renglón si el usuario o la persona es masculina o femenina. Ese tipo de variable va a tener un análisis distinto a, por ejemplo, si yo tengo la variable edad. Si ustedes tienen una columna que dice edad, en esta base de datos, en esta tablita, pues la variable edad, ¿qué número? Ahí sí me pueden dar números, ¿no? Va a tener 5 años, 10 años, 12 años, 18 años, son números, ¿verdad? En cambio, la otra variable que es género, solo dice F o M, ¿no? Entonces, la principal segmentación que se le hace a las columnas que yo voy a recibir es en dos segmentos. Tú tienes una columna categórica o una columna numérica. Las columnas categóricas son como la de género. No, no son números. Lo que está guardado ahí no son números. Son categorías, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por eso le dice variable categórica. Te está categorizando. O eres hombre o eres mujer, ¿no? Por eso le conoce a una variable categórica. Genera categorías, ¿no? Entonces, como tal, la variable no genera un número, ¿no? Y si no tengo números, pues como que mi análisis no voy a poder un análisis muy profundo de esta variable. En cambio, la variable edad, ahí sí recibo un número, ¿va? Voy recibiendo si tiene 7 años, 5 años, 10 años, lo que sea. Ahí sí recibo un número. Entonces, algo que nosotros hacemos en el análisis exploratorio de datos es separarnos. Es decir, a ver, ustedes son variables categóricas, ustedes son variables numéricas. Variables categóricas te voy a analizar de una forma, variables numéricas te voy a analizar de otra forma. Después vamos a ver el análisis bivariado, el que permite analizar al mismo tiempo dos variables, ¿no? Ahorita, si se dan cuenta, yo me estoy centrando en una columna. Voy columna por columna, ¿no? Yo tengo una tabla, tengo varias columnas y voy a analizar columna por columna lo que viene en mi tabla. A este tipo de análisis se le llama univariado, porque voy una por una y voy analizando y voy a tratar de describir la información que viene en cada una de esas columnas. ¿De acuerdo? En cambio, eh, ustedes dirán, oigan, pero es que yo necesito a lo mejor hacer un análisis que contemple al mismo tiempo dos variables. Por ejemplo, algo interesante sería, oye, en tu base de datos, ¿la edad promedio de las mujeres es más grande que la edad promedio de los hombres? Si se dan cuenta, es una pregunta interesante dentro de este concepto, esta tablita que yo me estoy imaginando, que es género y edad. Y estoy haciendo una pregunta, ¿la edad de las mujeres es mayor que la edad de los hombres en promedio? ¿Así? Y ese tipo de análisis ya no involucra una variable, están involucrando dos variables, una variable categórica y una variable numérica. A ese tipo de análisis ya se les llama análisis bivariados, porque están entrando al análisis dos variables al mismo tiempo y quiero obtener o resumir o describir al mismo tiempo las dos variables. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver ese caso. Y finalmente ¿existirá el trivariado? Pues sí, podrías meter todavía una tercera variable ahí al análisis, pero por lo general ya este análisis se generaliza a algo que se le llama análisis multivariado de datos, ¿no? Y eso es muy interesante. De hecho, esa es la forma correcta de analizar una tabla, porque ustedes quieren analizar las variables de forma conjunta, toda la información que viene aquí. Sin embargo, en este curso no voy a ver el análisis multivariado. Voy a dar algunas ideas básicas del análisis multivariado. Sin embargo, ustedes saben que existe un curso especializado en análisis multivariado. Entonces, aquí va el comercial. Aquellas personas que se van a dedicar a esta parte de la ciencia de datos, les interese mucho, el análisis multivariado es fundamental
en tu formación, porque realmente eso es lo que uno termina haciendo. Uno recibe una tabla que tiene muchas columnas y a mí me gustaría no analizar una por una, sino en su conjunto toda la tabla que me estás dando, a ver si hay algo raro o sacar algún tipo de conocimiento, pero de forma conjunta, ¿no? Entonces eso se le llama análisis multivariado de datos. Aquí vamos a hacer un análisis univariado y a lo sumo bivariado, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo mi tabla, tengo sus columnas, ¿qué voy a hacer? Clasificar. Tú eres categórica, tú eres numérica, tú eres categórica, tú eres numérica. Y aquí pues entra la verdad muchas veces el problema de que a veces las categorías las ponemos en número. Y entonces eso importa mucho el contexto. En el análisis exploratorio de datos, el contexto es fundamental para que tengamos un análisis bien hecho. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes reciben una tabla que tiene el campo código postal, tiene la columna que dice código postal. A lo mejor ustedes están analizando ventas segmentadas por algún tipo de región, en este caso código postal. Y entonces viene el campo que dice código postal. Y el código postal es un número, ¿no? ¿Está bien? Es un número. Si ustedes lo ponen a una computadora, les va a decir esto es una variable numérica, porque las computadoras hoy en día, cuando cargamos los datos a Python o a R, las computadoras automáticamente son así bien rápidas y dicen, ya te caché, esta es una variable numérica. Ya te caché, esta es una variable categórica. Ellos hacen esta clasificación que estoy haciendo, ellos la hacen de forma automática en función a lo que están leyendo. Y ustedes se enfrentan a la variable código postal. Cuando ustedes la suban a Python o la suban a R, les va a decir, esta es una variable numérica. Y las va a querer sumar y las va a querer multiplicar y les va a querer dividir y va a querer hacer muchas cosas con ellas porque son números, para la computadora son números, pero ¿tiene sentido sacar la suma de códigos postales? ¿Tendrá sentido decirme, mira, la suma de los códigos postales en esta tabla vale tanto? Pues no, no tiene sentido, ¿verdad? En el contexto que yo te estoy diciendo que es código postal, esos números no son numéricos, no son variables numéricas, es una variable categórica realmente porque está clasificando al territorio en códigos postales, ¿no? En zonas geográficas. Entonces, aquí es donde entra el conocimiento del analista. Dice, ok, sí, la variable la leyó como numérica, pero ¿qué crees? En mi análisis que voy a hacer, yo no te voy a considerar número. Para mí eres una categoría. Y entonces dentro de mi código que estoy haciendo en R o en Python, tengo que especificarle a la computadora. Tú no eres una variable numérica, eres una variable categórica, así que ni se te ocurra sacarme una suma, un promedio o algo de esta variable, porque no son números, a pesar de que está guardada como numérica. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, también el contexto de los datos juega un papel fundamental para que el análisis exploratorio tenga sentido, ¿no? Entonces, dentro de las variables categóricas, existe como una subclasificación en términos a cómo está su escala de medición. Y nosotros vamos a definir en nominales u ordinales. Em, Ordinal, ¿a qué le suena? A orden. Llevan un orden. Ordinal, orden. Existen variables categóricas que llevan un orden y a esas se les va a llamar ordinales. ¿Y como cuál se les ocurre? Una variable que sea categórica pero que sí lleve un orden. Por ejemplo, nivel de escolaridad. Tienen una columna que dice nivel de escolaridad y ponen primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, ta, ta, ta. Si se dan cuenta, hay como que lleva un orden la variable categórica, ¿no? O sea, alguien que estudió maestría, pues está por arriba del de la licenciatura, que está por arriba. Entonces, las variables categóricas a veces sí se pueden ordenar. Puede haber un de mínimo, o por ejemplo, el nivel de satisfacción, ¿no? Luego nos preguntan, cuando compramos algo en internet, nos dicen, califica a su vendedor, ¿no? Y nos ponen 4 estrellas, 2 estrellas. Pues esto es una variable categórica, pero pues de cierta forma también hay un orden, ¿no? Tú eres uno de 1 estrella, tú eres uno de 3 estrellas, 4 estrellas. Es una categoría, pero lleva un orden. Dices, se lleva un orden. Y aquellas que no llevan un orden, que decimos, no, pues a veces por el contexto se les puede asignar un orden y pues, se le llamaría ordinar. También depende mucho del contexto de los datos. Pero aquellas que no las podamos ordenar, les vamos a llamar nominales simplemente, ¿no? Y nuevamente la variable género,
La variable género, pues yo no quiero decir aquí que es que el hombre está por arriba de la mujer o la mujer no, no, o sea, no hay un orden. Entonces, en ese tipo de variables categóricas, vamos a decir, tú eres una variable nominal, ¿no? ¿Qué podemos hacer con una variable categórica? Imagínense que reciben una columna que dice género y olvídense de las demás columnas, ¿eh? Es un análisis univariado. Pum, tiran a la basura las demás columnas, quédense con una columna y ¿qué es lo que van a ver? F, M, 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 F, 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 M, M, F, F. ¿Qué pueden hacer con eso? Contar, es lo único que pueden hacer. ¿Cuántas M's tengo? ¿Cuántas F's tengo? ¿Qué porcentaje son mujeres? ¿Qué porcentaje son hombres? ¿No? Ese es el tipo de análisis descriptivo que puedo hacer con una variable categórica. Contar y presentarlo en una gráfica bonita, sí, pues una gráfica de pastel en donde puedo ir dividiendo las categorías, una gráfica de barritas donde diga, mira, tengo tantos hombres y luego aquí tantas mujeres. Ese es el análisis descriptivo que puedo llegar a hacer con una variable categórica. La verdad es que no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Si es una variable categórica ordinal, a lo mejor lo que puedo hacer todavía es ordenar las categorías de la variable categórica en el eje X, de menor a mayor, y poner una barrita donde me va diciendo cuántas observaciones tengo de cada categoría. Ya se imaginaron esa categoría, ¿no? Entonces, aquí tengo los de una estrella, aquí tengo los de 2 estrellas, los de 4 estrellas. Entonces, estoy ordenando en el eje X a la variable categórica ordinal y en el eje Y estoy haciendo el conteo de cada una de las observaciones que tengo en esa categoría. Eso es el análisis descriptivo que podría hacer así rápido. ¿Qué otro podría hacer? Te podría decir cuál es la categoría que más se repite en esta variable categórica. Imagínense que tienen una variable categórica, nivel de escolaridad, por ejemplo. Y ya, primaria, secundaria, no estudió, primaria, secundaria, posgrado. ¿Qué es lo que te podría decir? ¿Cuál es el que más se repite? No, pues lo que en esta tabla que tú me estás dando, el que más se repite es primaria. Entonces, la mayoría de los que están en esta tabla estudiaron hasta primaria. Ya te resumí la variable categórica. Es una variable categórica que tiene estas categorías. Te puedo hacer una grafiquita de pastel, una grafiquita de barritas y te puedo decir cuál es la categoría que más se repite. Esa categoría que más se repite se le conoce como la moda de la variable categórica, así que le dicen, ¿no? Entonces, si en el ejercicio les digo, calculen la moda de esta variable categórica, ya saben qué hacer. Tienen que buscar cuál es la categoría que más se repite en esta variable que ustedes están analizando. Y ya acabaron. Entonces, el análisis descriptivo es relativamente fácil. Cosa contraria a las variables numéricas. Ahí sí tenemos más información, muchísimo más información y vamos a poder hacer más cosas. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta aquí. Ya prácticamente es la hora. Les dejo entonces de ejercicio, por favor, instalen Anaconda y dentro de Anaconda va Python, e instalen R y R. Por favor. Ahorita a lo mejor el Python, nada más. El R después lo vamos a ver. Ahorita instalen Python, por favor, y yo les voy a pasar los códigos y vamos a ir viendo los códigos de cómo hacer un análisis de una base de datos. Vamos a ir analizando, vamos a ver cómo vienen, cuáles son categóricas, cuáles son numéricas y vamos haciendo el análisis, ¿ok? En la siguiente clase nos dedicamos a eso, ¿no? Vamos a instalar el Python, Anaconda, y hacer un análisis rápidamente, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué dice? ¿Vamos a usar Atacam? No. César, Atacam o alguna plataforma. No. Todo excelente, dice. Muy bien, todo bien. Perfecto. Muy bien. Pues nos veríamos, escuchamos el día de mañana. Cuídense. Tengan excelente tarde.